a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Diario Colombiano. Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista. Jaime Garzón fue asesinado esta mañana. Bueno, en este primer video de El Diario Colombiano quiero hablarles sobre uno de mis sucesos favoritos de Colombia y que no mucha gente sabe realmente qué pasó detrás de él, y es nada más y nada menos que el Bogotazo. Les voy a contar a grandes rasgos quién era Jorge Eliezer Gaitán, pero me voy a enfocar muchísimo en el Bogotazo. Luego les haré otro video contándoles toda la historia detrás de Jorge Eliezer Gaitán, entonces comencemos. Bueno, Jorge Eliezer Gaitán, quien es el protagonista de esta historia llamada El Bogotazo, nació el 28 de enero de 1903. Fue abogado, político, socialista, que es algo que hay que tener muy en cuenta. Fue rector de la Universidad Libre, fue alcalde de Bogotá, fue congresista y fue súper importante en el Congreso porque lideró el debate sobre la masacre de las bananeras, que igual les voy a hacer otro video sobre la masacre de las bananeras para que sepan de qué se trató. Y algo súper importante, que fue candidato presidencial por el Partido Liberal. En 1919 estudió Derecho en la Nacional, obviamente terminó siendo abogado. En 1931 fue presidente de la Cámara de Representantes, representando la clase media, que esto fue un cambio completamente radical porque las élites siempre estaban dominando el país. Entonces él, al representar la clase media, empezó a hacerse escuchar su voz y la voz de la clase media también. Orgullo de nuestra propia raza, veneración a nuestras tumbas. En 1993 fundó el movimiento político Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, es decir, la UNIR. Empezó a escalar poco a poco en la política hasta que en 1936 fue alcalde de Bogotá. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero he interpretado. Fue muy amado por todo Bogotá porque hizo reformas sociales, también la municipalización de los servicios públicos y restablecer los comedores escolares públicos y totalmente gratis para aquellas personas y aquellos niños que no podían pagar. En 1940 fue ministro de Educación, con campañas que obviamente ayudaban a la clase media y a la clase baja, tales como la campaña de alfabetización, zapatos escolares gratis, cine educativo, arte, poemas, libros, todo completamente gratis y educativo, e inició el Salón Nacional de los Artistas. Salón Nacional de Artistas. Bueno, y aquí es donde empieza absolutamente todo lo que tiene que ver con el Bogotazo, porque en 1945 estaba de presidente Alfonso López Pumarejo y este renuncia por presión social porque empiezan a salir demasiados casos de corrupción en su familia. El hombre que habíais elegido para dirigir el gobierno regresa a confundirse con vosotros después de resignar voluntariamente el poder. Al ausentarme del Palacio de Nariño, saludo emocionado las rojas banderas liberales. Y hay caos en la ciudad entre liberales y conservadores, entonces le pedían la renuncia a Pumarejo y este renunció en esta que fue su segunda presidencia en Colombia. Alfonso López Pumarejo era del Partido Liberal y en ese momento, para el puesto de presidencia del que estaba renunciando Pumarejo, estaban compitiendo obviamente liberales y conservadores para ver quiénes eran los próximos presidentes de Colombia. Entonces, en el Partido Liberal, de quien era Jorge Eliezer Gaitán, el problema en el Partido Liberal en ese momento es que se dividió en dos y no tomaron todo el Partido Liberal un candidato, sino se fue por el lado Gabriel Turbay y por otro lado Jorge Eliezer Gaitán. Esta división del Partido Liberal le bajó muchísimos votos al partido en sí, que por el otro lado estaba el conservador con Mariano Ospina Pérez, quien finalmente ganó las elecciones y fue el que reemplazó a Pumarejo en la presidencia de 1947. Atención, el excelentísimo señor presidente de la República, doctor Mariano Ospina Pérez, inaugura la conferencia panamericana. Sube Mariano Ospina Pérez
a la presidencia, el caos público sigue entre liberales y conservadores. Cuando Mariano Ospina Pérez sube a la presidencia, el Partido Liberal elige como jefe único de su partido a Jorge Eliezer Gaitán. Ya no tienen en cuenta a Gabriel Turbay, sino únicamente Jorge Eliezer Gaitán, para que en las siguientes elecciones no les pase lo mismo y pierdan votos. Así que desde ese momento Jorge Eliezer Gaitán ya era candidato a la presidencia de Colombia en el siguiente periodo presidencial. Que tengamos en cuenta que Mariano Ospina Pérez era conservador y Jorge Eliezer Gaitán liberal. A pesar de que no ganó las elecciones, igual Jorge Eliezer Gaitán seguía luchando por los derechos de su partido y de los liberales y obviamente de la clase media y baja, e hizo dos marchas bastante importantes. La primera, la marcha de las antorchas, y la marcha del silencio, por todos los asesinatos que pasaban alrededor del país a los líderes liberales que estaban matando los conservadores a sangre fría. Y como les digo, la ciudadanía era un caos entre liberales y conservadores. Y aquí es donde empieza este suceso llamado el Bogotazo. En estos momentos acaban de ser venido el doctor mataron el padre de Colombia. El 9 de abril de 1948, un año después de la renuncia de Pumarejo y la entrada de Mariano Ospina Pérez, Gaitán salió de su despacho en el centro. A las 12 p.m. salió con el abogado y el senador liberal Plinio Mendoza Neira y otros amigos salieron a almorzar. En compañía de sus amigos salieron del edificio Agustín Nieto, que era el edificio donde trabajaba Gaitán, hacia el Hotel Continental. Tenía una cita bastante importante con un joven líder liberal cubano llamado Fidel Castro, y se iban a reunir por esto de la Convención Panamericana, en la cual obviamente los liberales no estaban invitados. Y según muchas de las personas que estaban ahí presentes, Juan Roa Sierra fue quien asesinó a Jorge Eliezer Gaitán con 3 disparos, le dejó heridas mortales. This world doesn't need no opera. Here for the operation. We don't need bigger knife. Apenas pasó esto, a Jorge Eliezer Gaitán lo llevaron a la clínica central, donde murió a la hora porque fueron heridas bastante graves. Y por el otro lado, Juan Roa Sierra fue escondido en una droguería porque pues eso se dice que él fue el asesino de Jorge Eliezer Gaitán. Un policía ayudó a meter a Roa Sierra a la droguería porque lo estaban linchando, lo estaban jalando en la calle, así que se metió a la droguería y dicen que lo primero que dijo fue: ay señor, cosas poderosas que no le puedo decir. Ay, Virgen del Carmen, sálvame. Lograron tumbar todas estas rejas de la droguería. Roa Sierra fue arrastrado hasta la Plaza de Bolívar, fue amarrado con corbatas, le linchaban con rocas hasta que este hombre murió y su cadáver quedó ahí por 2 días completos expuesto en la Plaza de Bolívar. Mientras tanto todo se volvió una locura, irrumpieron ferreterías, CAIs, droguerías, supermercados, había un tranvía ardiendo frente al Capitolio Nacional y bastantes seguidores del Partido Liberal fueron hasta la plaza y pretendían entrar a la Casa de Nariño donde estaba Mariano Ospina, que obviamente era conservador, y se decía que obviamente los conservadores eran quienes habían mandado a matar a Gaitán. Al final del día destruyeron 142 edificios en el centro de Bogotá y obviamente esto se extendió a diferentes ciudades del país. Duró 3 días el Bogotazo, donde casi todo el país estaba ardiendo en furia de que habían matado al líder liberal que iba a ser el próximo presidente de Colombia, que eso era lo que decían las estadísticas, que Jorge Eliezer Gaitán era quien iba a ganar y pues obviamente era el candidato amado por muchas personas en el país. Ningún movimiento político como el que se propone conducir al doctor Gaitán al Palacio de los Presidentes ha tenido un arraigo nacional, popular y espontáneo más profundo y sincero. Y obviamente en respuesta a todos estos ataques, la Guardia Presidencial salió con tanques de guerra, masacraron alrededor de 500 personas y al líder que comandaba a todos estos liberales enfurecidos en la Plaza de Bolívar también lo asesinaron. Y obviamente pedían la renuncia de Mariano Ospina Pérez, cosa que nunca pasó. Y los hechos que pasaron luego de este increíble suceso en Colombia, y que durante el proceso judicial muchas de las personas que fueron a declarar decían que no había sido Juan Roa Sierra, otros decían que sí, entonces realmente no se sabe si fue él o no. También el ascensorista del edificio dijo que había un hombre muy alto y un hombre
bajo que llevaban dando muchísimas vueltas alrededor del edificio antes de que Gaitán saliera, y que efectivamente sí era Roa Sierra quien era el bajo que le disparó a Gaitán, y el alto se escabulló entre la gente y a Roa Sierra fue el que agarraron y lo mataron, pero que eran 2 personas las que estaban ahí en el suceso del asesinato. Terminó con una bala en la nuca y 2 balas en el torso. Y en esta época fue que nacieron las primeras guerrillas, que fue las FARC y el ELN, y empezó el periodo histórico, la violencia, que era el constante enfrentamiento entre liberales y conservadores, azules y rojos, todo el tiempo en Colombia, y que fue una época bastante violenta. Cada 9 de abril había mucho miedo entre liberales y conservadores. Y bueno, espero que les haya gustado la historia sobre el Bogotazo. Obviamente es a grandes rasgos, pero bueno, me gustaría que me dejaran en los comentarios qué más les gustaría que les hablase en las historias. El próximo video me encantaría que fuese sobre la masacre de las bananeras, y me gusta que vaya como en orden cronológico. No olviden dejarme un like y suscribirse, y dejarme en los comentarios qué otra historia les gustaría que les hable de Colombia. Y gracias por sintonizarnos, nos vemos en un próximo episodio.